Saludos y bendiciones. Mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a empezar con el tema 3, que son actitudes que restauran tu vida y matrimonio. Vamos a hacer una oración para comenzar con este tema. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, buscando, Señor, tu rostro, buscando agradarte, buscando de tu presencia más y más cada día. Hoy te pedimos y te suplicamos que abras los ojos de nuestro entendimiento para saber, Señor, para conocer cómo es que nosotros podemos contribuir, Señor, para que tú restaures nuestra vida. Sabemos que tú haces todo, Señor, pero hoy buscamos agradarte con nuestra vida, con nuestra actitud. Por eso es que estamos aquí, Señor, aprendiendo. Sabemos que todo lo haces tú, Padre Santo, pero queremos ser obedientes a tus mandatos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y el día de hoy vamos a comenzar con este tema que es actitudes que restauran tu vida y matrimonio. Vamos a ver la fe, la obediencia y la humildad. Aquí vamos a ver una pequeña introducción de estos temas y posteriormente vamos a empezar a ver lo que es la obediencia, la fe y la humildad. Vamos a ver cómo es que como hijos de Dios nosotros debemos tener actitudes y estas actitudes nos ayudan a restaurar nuestra vida. Sabemos que solo a través de Dios, a través del Espíritu Santo, estas actitudes pueden ser formadas en nuestra vida. En el tema anterior vimos las armas espirituales con las que nosotros nos vamos a enfrentar en esta vida, en esta batalla, y que a través de esas armas es como nos acercamos a Dios, a través de la lectura de la palabra, la oración, el ayuno y la alabanza es que nos acercamos a Dios. Pero también el día de hoy vamos a conocer cómo es que nosotros debemos tener actitudes que restauran. Y vamos a ver aquí cómo es que estas actitudes o nos llevan a restaurar o nos llevan a destruir nuestra vida y matrimonio y la importancia de ellas. En las siguientes enseñanzas las vamos a ver uno por uno, pero aquí vamos a ver la actitud y la otra parte, lo contrario a no cumplir esa parte y cómo es que se destruye nuestro matrimonio. Y la primera actitud que nosotros debemos tener como hijos de Dios es la obediencia. Y la obediencia es poder llevar a cabo lo que está estipulado en la Sagrada Escritura. Ya que si nosotros no cumplimos lo que está en la Sagrada Escritura, nosotros vendríamos a ser hijos de desobediencia, que sería lo contrario a lo que Dios nos pide. Y esto es lo que nos llevaría a la ruina espiritual. Y ya vimos que primeramente la desobediencia fue algo que causó la ruina de nuestro matrimonio. Entonces nosotros vamos a ver que la palabra de Dios nos dice que si nosotros en Primera de Reyes 2:3 nos dice que si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios y seguimos sus sendas y obedecemos sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés, así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Entonces, la Sagrada Escritura nos muestra que si nosotros somos obedientes, vamos a poder prosperar. Mira qué hermosa promesa nos da Dios. Si nosotros cumplimos lo que dice la ley, lo que dice la Sagrada Escritura, entonces hallaremos el camino de prosperidad y bendición para mi vida y para la de mi familia. Por eso es que estamos aquí. Entonces, este versículo nos muestra que como el obedecer me hace ser bendecido.
Y antes debemos saber que la obediencia se puede llevar a cabo cuando yo soy un hijo de Dios, cuando Dios ha circuncidado mi corazón, es que nosotros podemos obedecer. Pero mira, el camino de la desobediencia nos va a traer muerte espiritual. Y nosotros podemos ver que cuando nosotros fuimos desobedientes, nosotros no cumplíamos los mandatos que vienen en la Sagrada Escritura para poder llevar a cabo un matrimonio, porque obviamente no veníamos a la palabra. Los mandatos para que nosotros podamos restaurar un matrimonio vienen en Primera de Pedro 3, ya que ahí se nos indica qué es lo que nosotros debemos cumplir y dice que nosotros como mujeres debemos ser mujeres suaves y apacibles, sujetas y obedientes, castas y respetuosas, y que nosotros no debemos regañar a nuestro esposo, predicarle a nuestro esposo, mandar a nuestro esposo. Pero nosotros, como no estábamos en el camino de Dios, desobedecimos todos estos mandamientos. Y justamente el desobedecer la palabra de Dios tronó nuestro matrimonio, destruyó nuestro matrimonio, porque nosotros veníamos siendo las mujeres necias que destruyen un hogar. Pero ahora, por medio de la Sagrada Escritura, sabemos que si obedecemos y leemos la Sagrada Escritura, nosotros vamos a tener como resultado un matrimonio bendecido, un matrimonio restaurado, un matrimonio que camina en bendición. Por eso es importante que tú vas a empezar a caminar un camino de obediencia, y eso es algo que tú te debes de grabar en tu mente. Cuando tú digas, ¿qué es lo que restaura mi matrimonio? Debes pensar fe, obediencia y humildad. Cada que tú te encuentres en alguna situación, tú vas a venir y vas a decir fe, obediencia y humildad. Y entonces vas a poner en práctica todo lo que requiera la obediencia a la Sagrada Escritura. ¿Cómo puedes saber que estás obedeciendo a Dios? Lo vas a saber cuando vengas a la palabra de Dios. Y entonces cuando tú conozcas que el quedarte callada delante de tu esposo es obediencia, entonces tú vas a decir, no, sí me quedo callada. ¿Por qué? Porque si yo desobedezco, solamente esto me va a traer ruina. Muchas de las ocasiones yo me veía y decía, tengo dudas, porque cuando viene mi esposo yo me defiendo o trato de hacerle entrar en razón. Pero cuando vengo a la Escritura y me dice que mi esposo va a ser ganado para Cristo sin una palabra, es entonces que yo me puedo quedar callada. Pero si tú no conoces el porqué de esos mandatos de Dios, nunca vas a poder llevarlos a cabo, porque entonces ahí empiezas a ser una persona rezongona que dice, no, pero es que yo, ¿por qué me voy a quedar callada? Y es que tú piensas de esa manera porque no has venido a la Sagrada Escritura. Entonces, muy importante conocer la Sagrada Escritura para poder ser obediente. Y cuando tú conoces la Sagrada Escritura, entonces puedes decir, sí, puedo ser obediente. ¿Por qué? Las promesas están ahí escritas. ¿Por qué? Dios dice que sea una mujer sabia. ¿Por qué? Porque Dios dice que la mujer que agrada a Dios es una mujer humilde. Y entonces te das cuenta de todo lo que dice la Sagrada Escritura, y es por eso que empiezas a caminar en obediencia. Pero si no conoces la palabra, no vas a poder ser obediente. Y bueno, este tema de cómo poder ser obediente lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Y ahorita vamos a pasar a ver qué es la fe, que es otra actitud para poder restaurar tu vida y matrimonio, que son la base de tu carácter para poder restaurar. Es decir, que ahora vas a ser una persona de obediencia a la palabra, de fe y de humildad. Y vamos a ver qué es la fe. La fe es una actitud con la que nosotros podemos creerle a Dios por sobre todas las cosas, ya que dice la Sagrada Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú crees en Dios, verás la gloria de Dios, y así podrás ver también todas las promesas cumplidas en tu vida. Nosotros sabemos que
antes de venir a este proceso éramos personas que vivíamos sin fe, que éramos personas incrédulas. Y obviamente lo contrario a la fe es la incredulidad. Y la incredulidad es algo que desagrada a Dios y nos aparta de Dios, porque cuando tú no crees en la Sagrada Escritura, o cuando alguien te dice, mira, es que la Sagrada Escritura dice que sí, que todos los matrimonios pueden ser restaurados, y tú dices, no, es que yo creo que el mío no. Entonces tú estás actuando en incredulidad porque no estás conociendo la palabra de Dios. Aquí vemos una parte muy importante de confirmarnos en la Sagrada Escritura, de poner nuestra vida en manos de Dios y que la senda es la palabra de Dios y que a través de ella nuestra fe va a incrementarse y que anteriormente nosotros no conocíamos la palabra de Dios, entonces no andábamos en fe, andábamos por vista, pero que ahora sabemos que el no andar en fe va a traer como resultado que no voy a poder ser restaurada, ni mi persona y mucho menos ver un matrimonio restaurado. A veces podemos ver que hay personas que dicen, no, es que yo ya estoy restaurada de manera personal, pero vemos que su matrimonio todavía no hay como nada. Y entonces ahí podemos ver que hay como una cierta situación contradictoria, porque quien camina en fe puede ver las maravillas de Dios, las promesas de Dios cumplidas en su matrimonio. Y obviamente sí, hay ocasiones en las que podemos ver que una persona empieza a caminar en fe y posteriormente su matrimonio es restaurado. Obviamente no quiero decir que si estás pasando en justamente el proceso no seas una persona de fe, pero el hecho de que dures mucho tiempo en este proceso, que tu proceso se extienda muchísimos años, obviamente es porque no has andado en esa fe. Dios da tiempos y a veces nosotros somos los que prolongamos el tiempo por la falta de fe, porque no nos cimentamos en la fe. Y bueno, entonces, más adelante, después que veamos detenidamente lo que es la obediencia, vamos a ver la fe, vamos a ver cómo podemos nosotros incrementar la fe en nuestra vida. Y por último, vamos a ver que una actitud que como hijos de Dios debemos de tener es la humildad. Esta es la base de nuestro carácter. Nosotros no podríamos llamarnos hijos de Dios siendo lo contrario a humildes. La humildad es el carácter que Cristo nos mostró. La humildad trae honra a nuestras vidas y lo contrario a la humildad es la soberbia, y la soberbia es el principal destructor de nuestras vidas y de los matrimonios. La soberbia viene a destruir todo, el orgullo viene a destruir nuestras vidas, por dentro nos quebranta, nos corrompe, nos destruye, y entonces es obviamente una persona que está destruida va destruyendo a los demás. Y la soberbia es la principal causa de que existan matrimonios destruidos, matrimonios en ruinas, porque la soberbia no permite que un matrimonio se consolide. La soberbia es cuando nosotros no estábamos en Cristo, éramos personas que desobedecíamos y desobedecíamos a causa de la soberbia, porque venían actitudes a nosotros de decir, no, ¿yo por qué le obedezco? ¿Yo por qué debo dar mi brazo a torcer? ¿Yo por qué debo someterme a un hombre? Y entonces ahí vemos un montón de ideales que nos mete el mundo, como los ideales feministas, que son contrarios, pero son contrarios porque están en una base de soberbia, en un carácter soberbio, donde no permiten que se les diga nada. Entonces, eso es lo que no destruyó como matrimonios. Y ahora lo contrario a humildad sería algo que no nos permitiría restaurar nuestro matrimonio, porque no seríamos capaces de perdonar, porque no seríamos capaces de obedecer, porque no seríamos capaces de meternos a los lineamientos que dicta el matrimonio conforme a la palabra de Dios. Para el mundo esto es contrario, para el mundo esto es ser muy, muy humillados, pero para la Sagrada Escritura los mandatos no son gravosos. Entonces, vamos a ver también que la humildad es la actitud
es el carácter que voy a dejar que el Espíritu Santo forme en mi vida y que con esto, cuando un carácter humilde se forme en mi vida, voy a poder ser restaurada, primeramente yo. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3, que la persona humilde, suave y apacible es así, es de gran estima a los ojos de Dios. Y dice la palabra de Dios que quien haya gracia delante de Dios y se deleita en Dios, son concedidas las peticiones de su corazón y que Dios restaura todo a su alrededor. Entonces, nosotros vamos a permitir que Dios forme estas actitudes en tu vida. Por eso es que vemos aquí en el tema 3 estas actitudes, la fe, la obediencia y la humildad, porque es a través de estas actitudes que vamos a empezar a caminar y vamos a ver cómo Dios restaura nuestras vidas, cómo Dios empieza a hacernos personas obedientes, humildes y que caminan en fe. Y con eso vas a ver una vida restaurada y posteriormente un matrimonio restaurado. Te esperamos en la siguiente enseñanza porque vamos a desarrollar más acerca de cada uno de estos temas, de estas actitudes que te permitirán poder ver esa restauración personal. Y vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias porque has abierto los ojos de nuestro entendimiento. Ahora sabemos que debemos buscar estas 3 actitudes en nuestra vida, Señor, y sabemos que tú nos vas a seguir iluminando, que tú nos vas a seguir ilustrando, Señor, para caminar en fe, para ser mujeres y hombres obedientes a tu palabra y que tú hagas ese carácter hermoso, humilde en nosotros, Señor. Forma tú ese carácter, Padre Celestial. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te esperamos en la siguiente enseñanza para que podamos aprender sobre la obediencia que pide Dios, sobre cómo dejar que Cristo forme un carácter humilde y cómo ser mujeres y hombres de fe. Y los esperamos en las siguientes enseñanzas. Bendiciones, hermanos.